Muy buenas tardes, Martín Felipe Castañer. Encantados de estar contigo en el marco de este primer encuentro internacional de literatura fantástica y ciencia ficción. Eres uno de nuestros invitados y lo primero sería pedirte algo, no sé, inusitado, presentarte a ti mismo. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo soy de La Plata, de Argentina. Es una ciudad que queda a más o menos 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. En esa ciudad es donde estudié, donde tuve mi primer trabajo, hasta que eventualmente me mudé a Buenos Aires. Y además de hacer mi carrera académica en la Universidad de La Plata, soy escritor y tengo publicadas hasta ahora 2 novelas, aunque tengo publicadas otras 2 que jamás verán la luz del sol. Y bueno, y me gano la vida en todo lo que es el quehacer literario, como traductor, como corrector, como editor, docente. Así que, intento ser un hombre orquesta, pero literario. Muy bien. Sí, lo que Martín nos dice que es, que primero sus 2 novelas, las novelas de las que habla, son novelas que han resultado muy importantes dentro de la narrativa argentina de estos últimos años. Tal vez probablemente lo capta la cámara, ¿cierto? La primera de ellas es Los cuerpos del verano, publicada en el año 2012, que es una novela que ganó un premio en Francia, el premio de la Casa de la Maison de Traducteurs, de Saint-Nazaire, y su segunda novela, Los mantras modernos, que tiene una etapa un poco extraña, pero en realidad tiene que ver con lo que cuenta la novela, porque aquí no se ve casi nada, es porque en realidad los personajes de adentro tienen la tendencia a desaparecer, ¿verdad? Extraña como el libro. Claro, extraña como el libro. Bueno, estas 2 novelas le han valido a Martín un reconocimiento no solo nacional, creo yo, también internacional, me parece. Y he leído por ahí que es una de las figuras más promisorias de la literatura argentina actual, no solo en el ámbito de la ciencia ficción, sino en el ámbito general. Pero volviendo a esto, quería preguntarle a Martín, primero para comenzar, ¿cómo se origina tu interés por la escritura y cómo se origina esta atención particular que tú le das a la ciencia ficción? Bien, me parece que las 2 preguntas están relacionadas porque la ciencia ficción es un viejo vicio heredado de la biblioteca paterna. Creo que es muy importante para poder ser escritor, ser sobre todo un gran lector. Y cuando digo lector, gran lector, me refiero a un lector voraz, un lector que puede leer de todo y sobre todo que puede leer mal, es decir, que puede leer irresponsablemente. En mi caso particular, la biblioteca de mis padres estaba muy bien formada, realmente tenía libros de todas las clases y había muchos libros de Bradbury y un par de Lovecraft, alguno que otro de Ballard. Y de alguna manera, por supuesto, a eso se le suman innumerables relatos, fantásticos, de aventuras. Yo prefería decirlo, la aventura puede ser, dentro de los parámetros de lo real, como la isla del tesoro, ¿no? Puede ocurrir en el espacio exterior, o puede ocurrir, 20.000 leguas bajo el mar, pero creo que lo esencial, lo que capta la atención del lector,
cuando era chico y, por qué no, también ahora es la aventura. Así que cuando comencé a escribir tenía aproximadamente 15, 16 años. Igual supongo que ya antes quizás también había escrito algún que otro texto, pero en esa época yo veía que algunos amigos míos estaban escribiendo, publicaban en fanzines, es decir, estas publicaciones hechas en base a fotocopias, ¿no? Que se arman a mano y después se fotocopian, no sé, 200 copias y se las reparte en el colegio, el que va uno, o a los amigos. Y yo decía, ¿por qué yo no? Ellos pueden, ¿por qué yo no? Y empecé a escribir a esa edad, y para los 18 años empecé a escribir una novela, y cuando la terminé seguí con otra. Mi carrera literaria ha sido escribir una novela tras otra y publicar en lo posible de vez en cuando. Muy bien, y una curiosidad así mía, yo de pronto me voy. ¿No tendría alguna influencia también tu infancia en la que, según tengo entendido, ibas a los zoológicos, ibas a los museos, encontrabas a los animales prehistóricos? ¿No tendría algo que ver con eso de la aventura y otros mundos? Sí, yo creo que sí. Como parte de mi formación era normal ir al zoológico, al museo de mi ciudad, en La Plata, que es un museo muy importante en Sudamérica. En ciencias naturales, de hecho, es el más importante. Y yo creo que realmente fue una experiencia formativa para mí, que venía acompañada de algo que es, digamos, el misterio y la curiosidad. En ese sentido también podría haber sido un científico. Claro. Si hubiera sido menos vago, quizás en vez de escribir novelas hubiera terminado como paleontólogo o arqueólogo, pero terminé escribiendo sobre arqueología fantástica o paleontología fantástica, ¿por qué no también? En este caso dentro de la ficción. Pero yo creo que tiene que ver definitivamente con los estímulos, ¿no?, que uno tiene de chico, y en ese sentido yo tuve muchísimos. Claro, porque hay que decir que lo que llamamos novelas de ciencia ficción, en el caso de Martín, no tiene nada que ver con viajes espaciales ni con otros planetas, sino que es una, entre comillas, ¿verdad?, ciencia ficción que puede pasar hoy, que pasa pasado mañana, pero nunca en otros espacios distantes. Es porque la ciencia ficción, tal como tú la entiendes, si la entiendes en ese sentido, en realidad es hablar de lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Sí. A mí lo que me gusta es crear mundos, y dentro de esos mundos me gusta crear máquinas. Entonces, realmente a la hora de sentarme a escribir, en ningún momento planteo ser fiel al género y escribir ciencia ficción. Yo intento escribir a secas. Simplemente que mi literatura, precisamente por estas razones que veníamos hablando, y por una voluntad de aprender la época en la que estoy viviendo, que está lleno de máquinas que no entiendo, sobre todo de máquinas posibles. Siempre está a punto de salir una nueva aplicación, un nuevo dispositivo, un nuevo aparato, un nuevo celular, una nueva plataforma de juegos, ¿no?, que siempre es un paso más allá de lo que uno cree posible. Y esto solo dentro de lo real, claro, dentro de lo que realmente vivimos todos los días. Entonces, yo simplemente lo que hago es inventar nuevas máquinas, nuevos dispositivos que todavía no han sido inventados, quizás algún día existan, quizás no, y pensar mundos a partir de la existencia de estos dispositivos. De la misma manera que nuestras propias vidas están cambiando con la existencia de otros dispositivos. Por ejemplo, nosotros estamos acá sentados y hay un aire acondicionado, hay una computadora, hay una cámara filmadora registrando este momento, por no hablar de otras tecnologías, ¿no?, quizás más invisibles, ¿no?, como puede ser un marcapaso.
pero sí, crucemos dedos, nosotros no es nuestro caso, pero a lo que voy es que vivimos en una sociedad que está asignada por la presencia de máquinas fantásticas y creo que es un paso de curioso simplemente pensar cuál puede ser la próxima máquina en inventarse que cambie el mundo tal como lo conocemos. Claro. Y tu perspectiva, tu mirada frente a este mundo y tal como tú lo, entre comillas, refractas o transcribes en tus escritos, sería más o menos distinta de lo que uno entiende como la tradición fantástica de ciencia ficción argentina, pensando en Bioy, en Borges, no sé. Bueno, yo creo que esos autores precisamente siguen siendo una influencia, no solo en mi obra, sino en general, precisamente porque la perspectiva que tuvieron a la hora de trabajar ese género fue precisamente antigenérica. En ningún momento se detuvieron a pensar si esa obra era science fiction, ¿no? Al revés, se la lee en Argentina, lo fantástico, el género fantástico es el mainstream, es la literatura principal. Y creo que eso ha sido algo muy positivo para nuestra literatura. Y en ese sentido, creo que las influencias de esos autores continúan. Por supuesto que hay que tratar de escribir algo diferente, si uno simplemente intenta imitarlos o no, pero digamos, si está demasiado pegados, es posible que los textos que surjan no sean demasiado buenos, pero yo creo que esa perspectiva de trabajar con el género sin considerar las reglas del género, simplemente a partir del desarrollo de ideas, creo que es algo muy positivo y que sigue afectando a la literatura argentina. Sí, porque a mí me parece que precisamente esto de escribir siguiendo ciertos cánones, siguiendo ciertas, entre comillas, normativas, es poco fructífero, sí, ¿verdad? Y en tu caso, aparte de lo que has dicho de la lectura de estos clásicos argentinos, también hay otros escritores que a ti te han interesado, tipo Cohen, tipo u otros más jóvenes. Sí, por supuesto, no necesariamente fantásticos, claro, pero digamos, dentro del género fantástico puedo citar a varios como Hernán Banoli, Angélica Gorodischer, claro, que es realmente uno de los mejores escritores argentinos vivos y que creo que no tiene el reconocimiento que debería tener. Estoy de acuerdo contigo. Después Juan Terranova, Rafael Pinedo, Plop. Exactamente, Plop, Charlie Feiglin, que tanto Pinedo como Feiglin fallecieron muy jóvenes, fallecieron alrededor de los 50 años, pero realmente dejaron novelas increíbles. Y en ese sentido, en eso se acerca mi propio propósito, que si lo tengo que resumir en una única frase, es tratar de imaginar un mundo posible desde cero, lo más imaginativamente posible. Imaginar un mundo con la mayor creatividad posible. ¿Qué mundo me puede sorprender? Y al mismo tiempo un mundo que me diga algo, ¿no? Porque sí, por supuesto, siempre podemos inventar un mundo donde todo sea en una dimensión y no se usen autos, sino, no sé, calabazas, pero, o triángulos autopropulsados, ¿no? Pero eso no me diría nada. Yo intento imaginar mundos lo más imaginativos posibles en que yo logre explotar la creatividad a un punto en que incluso a mí me cueste llegar hasta ese lugar, pero siempre tiene que estar balanceado en que me debe decir algo, me tiene que comunicar algo, quizás intuitivamente, algo quizás sobre mi realidad, algo que me hace ruido, algo peligroso incluso, algo espinoso, ¿no? Entonces, de alguna manera se juntan estas dos
estas dos vertientes que tienen que tener, que es la mayor creatividad posible y la mayor incomodidad posible. Sí, yo pienso, no sé, tú me dirás, podríamos decir que casi el antepunto de partida de tu deseo de escribir y de escribir algo sería pensar, ¿qué pasaría si? Por supuesto, de hecho, antepunto es una gran palabra. Sí. La pregunta a continuación tiene que ser, digamos, ¿cuál podría ser ese qué pasaría si que a mí me mete en problemas? Claro. Que me meta en problemas como autor, que yo como autor no sepa exactamente para dónde escapar. Si es, digamos, porque siempre está la posibilidad de crear un qué pasaría si que sea demasiado laxo, demasiado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en Argentina hubiera una dictadura total? Eso ya lo vimos, claro. Ya lo vivimos. Claro. Entonces no es un qué pasaría si demasiado interesante. Y si Argentina no hubiera tenido una dictadura militar, sí conocemos esa experiencia de otros países de la región. Pero igual, justo Argentina lo tiene, ¿no? Pero no sería un qué pasaría si que logre, ¿no? Ofrecer algo que yo no encuentre en otros libros. Claro que sí. Y ahora, digamos, desde un punto de vista más general, si tú tienes alguna idea, debes tenerla, me imagino, debes de tenerla, ha sido la recepción de tu obra en Argentina y en otros países? Por suerte, ambos libros tuvieron una muy buena recepción. Creo que sí hay un problema que veo como parte importante del periodismo cultural argentino, al menos. En este caso me voy a estar quejando, pero me voy a estar quejando de lleno. Pero bueno, es parte de la tarea como escritor quejarse. Que la mayor parte de las reseñas que circulan, no solo sobre mi libro, sobre cualquier otro libro, suelen ser simplemente los artículos críticos, son las reseñas en los suplementos literarios, que obligatoriamente, por cómo funcionan los suplementos literarios, tienen una extensión muy corta. Y yo creo que a nivel crítico hace falta levantar más la vara, y eso muchas veces está ligado con extender precisamente la cantidad de palabras del texto crítico, aumentar la extensión, porque si no, cuando simplemente las reseñas tienen una columna de largo, simplemente el periodista ¿cuánto puede trabajar un texto? No, una introducción, un comentario, con suerte deja una o dos ideas por el camino, sugerencias de lectura, pero básicamente lo que tratan generalmente las reseñas es incitar al lector a que lea el libro. Lo que falta es análisis, lo que falta son críticos que critiquen, incluso que critiquen negativamente, pero con argumentos. Claro, una reseña negativa, pero sin argumentos, por supuesto es lo peor que a uno le puede pasar. Bueno, no es lo peor, siempre hay peores cosas. Pero creo que a nivel recepción de mi libro y los libros de mis contemporáneos, creo que falta más espíritu crítico acompañado de una mayor extensión de los artículos, en que precisamente surjan nuevas voces que no teman analizar los libros, porque digamos, para eso está la literatura al final, ¿no? Digamos, el espíritu crítico obligatoriamente le gusta desmenuzar, y con buenos argumentos, con mejores argumentos, en la medida de lo posible, pero encontrarle otras lecturas que muchas veces ni siquiera el autor imaginó. Exactamente. Dos preguntas a partir de ahí. Primero, que
a ti te interesa lo que se diga de tus obras, ¿sí? Y segundo, que tal vez en tu respuesta como que está implícito el hecho de que tal vez se necesita de que otras personas de tipo académico se interesen por esta literatura y hagan esos análisis que tú estás demandando. Sí, bueno, en principio sí, a mí me interesa lo que escriben sobre mi obra. No tanto, digamos, por supuesto hay una parte narcisista, ¿no? La de ¿no? ver cómo se refleja la obra de uno en los pensamientos de los demás, pero el mayor interés que tengo es precisamente encontrar lecturas, ideas que yo no me había percatado a la hora de escribir el libro. Y en algunas ocasiones he encontrado artículos que me hicieron pensar, que me hicieron pensar en cosas que hasta ese momento no me había percatado, que yo creo muy positivas. Así que eso por un lado. Por el otro lado, no sé, yo creo que hace falta sorprender más al autor. Es decir, porque si no se termina transformando en una especie de literatura de amigos, ¿no? Entonces simplemente se cae en el elogio. Por supuesto, esto a veces pasa. Yo realmente no sé si es importante o no que no sean escritores. A veces pasa que por el hecho de ser escritores no quieren criticar para no recibir a su vez críticas. No sé si tiene que ver con eso, porque hay escritores que saben, digamos, mantener su independencia de criterios, pero creo que sí hacen falta nuevos críticos en Latinoamérica que sepan sorprender a los propios autores. Muy bien. En este congreso sobre literatura fantástica y ciencia ficción, tú vas a dar una conferencia. ¿Algunas palabras sobre esa conferencia? Sí, mi conferencia gira en torno a mi tesis de doctorado y a mis experiencias como autor y lector del género fantástico. Así que de lo que voy a hablar es del aspecto editorial, centrándome en, bueno, al menos en Argentina, la primera editorial dedicada exclusivamente a la ciencia ficción y el fantástico, que fue Ediciones Minotauro, la legendaria editorial de Francisco Paco Porrúa, Claro. que al mismo tiempo de editar en Sudamericana los grandes clásicos como 100 años de soledad o Rayuela, al mismo tiempo tenía de antes incluso este proyecto más personal, que fue el que tuvo hasta ya muy anciano, cuando vendió la editorial, que a mí me parece un proyecto que fue realmente fabuloso y que si uno examina el catálogo le sorprende la cantidad de autores que hoy son clásicos indiscutidos, y a mí lo que más me interesa es ver que cuando fueron publicados no eran indiscutidos, en algunos casos ni siquiera eran conocidos. Así que mi trabajo, que es el que voy a contar a lo largo de mi conferencia, precisamente tiene que ver con el detrás de escena en lo que es la circulación de los libros. Digamos, cómo fue que se construyó un canon de literatura fantástica en Argentina y Latinoamérica. Bien. La primera vez que vienes a Chile, ¿verdad, Martín? En realidad es la segunda. La segunda. Sí, ya estuve anteriormente en Puerto Montt y en Osorno. Vine con amigos desde el sur de la Argentina, desde Bariloche, en auto. Y de hecho nos ocurrió un accidente en el medio, que fue que nos fuimos quedando sin nafta. Justo en esa porción donde no hay nadie, que atraviesa desde la frontera, digamos, chilena a la Argentina, en esa zona.
no hay absolutamente nada. No hay nada, y desde la frontera argentina a la siguiente estación de servicio hay como 60 kilómetros, no hay absolutamente nada, y nuestro auto se quedó sin nafta, así que íbamos cortando clavos, y cuando llegamos a una cuadra de la estación se terminó de quedar sin nafta, y los últimos 10 metros los hicimos empujando. Así que esa fue mi experiencia chilena, muy feliz por otra parte. Pero entonces en Santiago es la primera vez, ¿verdad? En Santiago sí es la primera vez. Y a propósito de esto del intercambio de literaturas, literatura chilena fantástica o de ciencia ficción, ¿algo has leído? No particularmente de literatura fantástica. Sí leí a Zambra y a Diego Zúñiga, y estoy pensando, digamos, en los contemporáneos. Sí, claro. Y probablemente no leí a Bolaño, Ajá. así que es, digamos, quizás la mayor referencia. Es un gran pecado. Bueno, por ahora soy culpable, pero lo bueno es que es un pecado que uno puede fácilmente redimirse. No, yo digo eso porque a mí me gusta mucho Bolaño. Claro, y hay ciertos, aunque no se... Estamos en el tiempo. Bueno, aunque no se conoce mucho la llamada literatura de ciencia ficción chilena, pero hay algunos autores que son interesantes de los años 50 adelante, ¿no es cierto? Como Hugo Correa, Jaque, etc. Actualmente se habla mucho de Baradit, así que a lo mejor durante este encuentro tú puedes, digamos, encontrarlos, algunos de ellos seguramente Baradit va a estar por ahí, y hacer estos contactos que son más que necesarios. Yo estaba doblemente contento por la invitación, no solo como escritor, digamos, para poder, digamos, por supuesto, divulgar la propia obra y, digamos, todas las obviedades que uno puede decir al respecto, sino precisamente para eso, para aprender, para encontrar nuevos autores. Que si hay algo que es realmente imperdonable es la poca comunicación literaria que hay entre ambos países. Casi diría entre casi todos los países de Latinoamérica. Exacto. La comunicación entre Argentina y Brasil, o Argentina y Chile, es lamentablemente muy pobre, y realmente hace falta que haya más diálogo, porque no hay ninguna razón para que eso no suceda. En eso estamos. En eso estamos. Gracias, Martín. No, por favor. Gracias a ustedes.